Hola a todos, bienvenidos a Andier Aduanas, vuestra comunidad de comercio internacional. Hoy os voy a explicar detalladamente cómo funciona la cláusula drawback, relacionada con las reglas de origen, con el régimen aduanero especial de perfeccionamiento activo y con los acuerdos comerciales entre países. Y nos sirve para saber si podemos aplicar o no las preferencias arancelarias en una importación de productos. Los que no sepáis cómo funciona el régimen de perfeccionamiento activo, lo podéis ver en el enlace que tenéis abajo en la descripción del vídeo. Hoy en concreto vamos a ver qué es la cláusula drawback, prohibición o no del drawback según los acuerdos comerciales, cuáles son las mercancías que se pueden beneficiar de este sistema, requisitos para poder aplicarlo, cuál es el procedimiento de solicitud, cómo se calcula la devolución de derechos, cuál es la documentación necesaria y posibles sanciones por incumplimiento. Comenzamos. ¿Qué es la cláusula del drawback? Cuando nosotros hacemos una importación de un producto que vamos a utilizar como una materia prima para fabricar, elaborar y exportar otro producto que hemos fabricado, ya sea solamente a partir de esa materia prima o también de la materia prima que habíamos importado y de otras distintas, podremos acogernos a un régimen de perfeccionamiento activo y así solicitar la devolución de derechos que habíamos pagado cuando en su día importamos esa materia prima que hemos incorporado en nuestro proceso productivo para poder, entre otros, obtener el producto que ahora vamos a exportar. Entonces, la cláusula del drawback es un mecanismo aduanero que nos va a permitir la devolución total o parcial de los derechos arancelarios que habíamos pagado cuando importamos algunas mercancías, cuando esas mercancías luego vayan a ser reexportadas a otro país. Esto es así porque, si os fijáis, compramos por ejemplo tela de India, fabricamos sofás y esos sofás son exportados a Canadá. Esa importación de tela de India no va a causar ningún perjuicio a la economía europea porque se incorpora dentro de un proceso cuyo producto final, el sofá, sale fuera. Entonces la Unión Europea en este caso te dice, vale, pues puedes acogerte a un régimen de perfeccionamiento activo y cuando exportes el producto final, el sofá, podrás solicitar la devolución de derechos que habías pagado cuando importaste la tela. Pero claro, ¿y qué opina de esto Canadá, el país de destino final de nuestros sofás? El problema viene cuando el acuerdo con el país al que estamos exportando, ese del envío final, Canadá en este caso, impide esa devolución de derechos a la importación de las materias primas que se dio en España para poder aplicar las preferencias arancelarias. Es decir, hay acuerdos comerciales entre países o grupos de países que van a prohibir expresamente que se utilice el drawback para poder aplicar los aranceles más bajos de ese acuerdo final o del envío final de las mercancías. Esa cláusula de no drawback busca evitar que se concedan ventajas indebidas. Entonces es importantísimo que las empresas se cercioren de si el país de destino de sus exportaciones tiene acuerdos con la Unión Europea que incluyan esa cláusula del no drawback. En nuestro ejemplo, en el Acuerdo Económico y Comercial CETA entre la Unión Europea y Canadá, Canadá establece que para que los sofás puedan considerarse originarios de la Unión Europea y se pueda aplicar el acuerdo preferencial, quedará prohibido el drawback, es decir, si se decide por parte del fabricante importar tela desde India para fabricar los sofás, no se le podrán devolver los impuestos de esa importación y entonces sí, cuando los sofás se exporten a Canadá, en el momento de la importación en Canadá se podrá presentar el Euro 1 y aplicar las preferencias arancelarias correspondientes al acuerdo comercial. Entonces, lo que tengo que hacer en estos casos es valorar y cuantificar qué me sale mejor. Si el ahorro de derechos en la importación de la materia prima india aplicando el drawback o el ahorro de derechos en la última importación de los sofás en Canadá por no haber utilizado anteriormente el drawback y en consecuencia poder aplicar ahora las preferencias arancelarias del acuerdo con Canadá. Por ejemplo, con Corea se permite la devolución de derechos. ¿Qué quiere decir? Que un coreano puede importar del Congo y de Tailandia bambú, hacer unas jardineras, acogerse allí en Corea a un régimen de perfeccionamiento activo, no pagar aranceles en Corea al importar el bambú, traer la mercancía final, las jardineras, a España y venir con origen preferencial surcoreano. Por ejemplo, con todos los países del SPG, del Sistema de Preferencias Generalizadas, también se permite utilizar el drawback. Con Canadá es muy curioso porque los 3 primeros años desde la firma del acuerdo se permitía y a partir de ahí no. Como ya han transcurrido más de 3 años desde la firma del acuerdo que todavía sigue en vigor, ya no podemos utilizar la cláusula del drawback con Canadá. Y con México, por ejemplo, no se permite la devolución de derechos. Entonces, si hacemos lo mismo, pero en este caso la misma operación de fabricación de un sofá, pero que se lleve a cabo dentro de México, cuando en México se haga un régimen de perfeccionamiento activo y se importe esa tela de India,
Como condición para poder adquirir el origen preferencial mexicano, además de cumplir con la regla de origen, se tienen que haber pagado los aranceles de la tela en México. Por eso lo hace incompatible con un régimen de perfeccionamiento activo. Mercancías elegibles. Se pueden devolver los derechos arancelarios que hayamos pagado por materias primas o por productos semielaborados, es decir, aquellos que después de una transformación o de un perfeccionamiento formen parte de los productos que vayamos a exportar o que se hayan utilizado para poder obtener los productos que vamos a exportar. Y por otro lado, partes o piezas terminadas. Y aquí tendríamos componentes que sin necesidad de que se haya dado una transformación posterior, se vayan a incorporar directamente a los productos exportados, como por ejemplo las ruedas que se incorporen a un coche. Una situación típica puede ser una empresa que importe telas y botones como materia prima, a partir de ahí confeccione camisas que luego vaya a exportar. Entonces los derechos arancelarios que haya pagado por la importación de las telas y los botones podrán beneficiarse de la devolución a través del sistema drawback. Requisitos de aplicación. Para que una empresa se pueda beneficiar de este sistema, tiene que cumplir estos requisitos. El primero, especificar las cantidades. La aduana nos va a pedir detallar la cantidad de mercancías importadas que hemos necesitado para la fabricación del artículo que vamos a exportar, incluyendo todas las posibles mermas. Por ejemplo, cuánta tela y cuántos botones necesitamos para fabricar cada camisa. Y por otro lado, que exista una equivalencia, o sea, que las partes o piezas terminadas que se exportarán deben ser exactamente hechas con las mismas materias primas que se importaron. No se permite la sustitución por equivalentes. ¿Cuál es el procedimiento de solicitud? El proceso para poder conseguir esta devolución de derechos va a ser, primero, que se haya aprobado el sistema para este producto, es decir, antes de la exportación tiene que estar aprobado el sistema de devolución de derechos para el producto en cuestión y esa aprobación se realiza mediante un decreto acordado en Consejo de Ministros. El segundo paso sería la solicitud del beneficio. En este caso, el exportador tiene que solicitar al Ministerio de Comercio que se le conceda el beneficio del drawback. El tercero sería la notificación en la exportación, es decir, en el momento de la exportación, el exportador tiene que notificar a la aduana su intención de que este producto exportado se acoja al sistema de devolución de derechos. Y por último, presentar los certificados. Va a ser necesario presentar un certificado de importación que haya sido expedido por la aduana correspondiente, en el que se detallen las características de las mercancías importadas como materias primas. ¿Cómo se calcula la devolución de derechos arancelarios? En este caso, según las normas que se apliquen para cada tipo de producto. Y entonces el cálculo se puede basar en dos sistemas. El primero sería el sistema ad valorem y el segundo sería el sistema específico. El sistema ad valorem se basa en el valor en aduana de las mercancías que hemos importado y el porcentaje aplicable de los derechos arancelarios. Por ejemplo, si una empresa importa materia prima con un valor en aduana de 10.000 euros y ha pagado un 5% de arancel, los derechos que hemos abonado son 500 euros. Ahora, si exporta un producto que ha sido fabricado con el 100% de esa materia prima, podrá solicitar la devolución completa de los 500 euros. Respecto al sistema específico, se refiere a aranceles que han sido fijados en función de la cantidad, por ejemplo, por unidad, por peso, por volumen. Tantos euros por quintal métrico, por tonelada, por metro cúbico, por hectolitro, etc. Por ejemplo, una empresa importa 1.000 kilos de una materia prima, ha pagado 10 euros por kilo de arancel, y si utiliza 800 kilos en la producción de mercancías exportadas, podrá solicitar la devolución de 8.000 euros, es decir, 800 kilos por 10 euros kilo que pagó de arancel para esa materia prima que se incorporó dentro del producto que ahora se va a exportar. Para poder acogerse al sistema drawback, el exportador tiene que presentar una documentación. Serían el certificado de importación, que fue emitido por la aduana que tramitó la importación de la materia prima. En segundo lugar, la declaración aduanera de exportación, el DUA, que acredite la salida de las mercancías terminadas del territorio aduanero de la Unión. En tercer lugar, la justificación de la transformación. Tenemos que aportar documentos que demuestren que ha habido un proceso de fabricación y que se han utilizado esas materias primas que se van a beneficiar del drawback, como puedan ser órdenes de producción, informes de consumo, etc. En cuarto lugar, la factura comercial de la exportación, en la que se detallan los productos que vamos a exportar. En quinto lugar, el certificado de origen de las mercancías importadas. Sanciones por incumplimiento. Si nosotros incumplimos la normativa del sistema drawback,
¿Esto qué nos puede conllevar? Lo primero, la pérdida del derecho a devolución. No nos van a devolver los derechos arancelarios. En segundo lugar, la revocación de la autorización, nos pueden anular la concesión del beneficio del sistema y por último nos pueden caer sanciones adicionales por incumplimiento. Esto ha sido todo por hoy. Recuerda que puedes comentar los vídeos, compartirlos y suscribirte al canal.